Jóvenes, bienvenidos a la tercera sesión del primer bloque para tercero básico, en donde estamos aprendiendo sobre el uso de las diferentes herramientas de Microsoft Excel. En la sesión anterior aprendimos sobre formatos de celda, bordes y rellenos, alineaciones, formatos de tablas y a ordenar datos. En esta nueva sesión vamos a aprender a trabajar con funciones y fórmulas, en donde se incluye insertar funciones y fórmulas, insertar funciones desde la cinta de opciones y conocer algunas funciones básicas. Uso de funciones y fórmulas. Esta es la herramienta más importante de Microsoft Excel, ya que para esto fue creado. Las funciones y fórmulas nos permiten hacer cálculos de manera rápida, simple y ordenada. Insertar fórmulas y funciones. Se pueden introducir funciones y fórmulas tanto en una celda como en la barra de fórmulas. Lo que no debemos olvidar es que toda función o fórmula debe iniciar con el signo igual. Una función es un comando que tiene un nombre específico en Excel, como por ejemplo la función suma, que nos permite sumar un rango de celdas, la función promedio, que nos permite obtener un promedio de un rango de celdas que contengan valores numéricos. En otras palabras, las funciones ya están incluidas en la aplicación de Excel de forma predeterminada. En cambio, las fórmulas son sentencias en donde se pueden combinar operaciones matemáticas y funciones. Los operadores matemáticos más utilizados son suma, resta, multiplicación y división. Para explicar mejor la diferencia entre una función y una fórmula, voy a utilizar esta tabla, la cual contiene un listado de actividades y la ponderación que el docente ha asignado a cada actividad dentro de un bloque de estudios. Lo que se desea es sumar el total de puntos de todas las actividades del bloque, para saber si estas coinciden con los 100 puntos de la unidad. Primero lo voy a operar utilizando una función. Para esto vamos a iniciar colocando el signo igual y luego vamos a escribir la función suma. Podemos escribirla nosotros manualmente o podemos seleccionarla de la lista de funciones que se nos despliega al momento de iniciar escribiendo una función, dando doble clic sobre la función. En la parte de abajo se va a mostrar la sintaxis de qué información o qué contenido debe de llevar esta función. Simplemente debemos de seleccionar el rango y luego cerramos los paréntesis y presionamos la tecla Enter. Automáticamente nos ha sumado ese rango de celdas. De esta manera se consigue operar a través de una función. Si lo hiciera a través de una fórmula sería de la siguiente manera. Iniciamos colocando el signo igual y luego cada uno de los valores que deseo sumar. Este más este más este más este más este más este. Voy a hacer una pausa acá para explicar algo. Hay dos formas de agregar el nombre de una celda dentro de la fórmula. Una es dando clic sobre la celda como lo estoy haciendo o colocando el nombre de la celda directamente en la fórmula. Lo más fácil es dar clic sobre la celda y luego Enter. Si observamos, el resultado es el mismo, independientemente si lo hice con una función o lo hago con una fórmula. Lo único es que con una función a veces me resulta más fácil encontrar un resultado. En el caso de la columna de la derecha donde está el puntero sobre 25, deseo saber qué valor tiene cada una de las actividades, considerando que la unidad vale 25 puntos del ciclo escolar. Para esto no puedo utilizar una función, por lo tanto acá sí es importante saber utilizar las fórmulas. Siempre iniciamos colocando el signo igual, este valor lo voy a multiplicar por 25 y lo voy a dividir por 100. Es una regla de 3 sencilla. Si se dan cuenta, ya encontré el valor. Acá tengo que encontrar una fórmula, ya que no existe ninguna función que vaya a operar algo tan específico. Pero para otras cosas sí se me facilita más utilizando funciones. Utilizar los nombres de las celdas al momento de insertar una función o fórmula tiene muchas ventajas. Para conocerlas voy a utilizar esta tabla de presupuesto de una librería, que contiene una lista de artículos y lo que se desea es encontrar el precio total de todos los artículos. Tenemos la columna cantidad que nos dice la cantidad de artículos, el dato del artículo y el precio de cada artículo. Recordemos que puedo utilizar las opciones de formato para darle formato primero. Bien, lo primero que tenemos que hacer es colocar el signo igual. Luego lo que quiero es multiplicar la cantidad por el valor.
Presiono Enter y me muestra el resultado correcto. Una de las ventajas es que al modificar uno de los datos de las celdas operadas, automáticamente se corrige el resultado. Por ejemplo, voy a cambiar este valor y en lugar de 3 marcadores voy a colocar 4. Automáticamente me cambia el resultado del precio total. Igual puedo cambiar también el precio de unidad. En lugar de costar 9.50, cueste 9.75. Automáticamente me cambia el resultado del precio total. Esta es una ventaja. La otra ventaja es que gracias a la referencia relativa de columnas y filas, Excel me permite rellenar automáticamente cuando tengo tablas en donde las fórmulas se deben utilizar más de una vez. Y este es el ejemplo. Acá necesito encontrar el precio total de todos los artículos. En lugar de operar uno por uno, puedo dar doble clic sobre la esquina inferior derecha de la celda donde ya encontré el resultado y automáticamente me va a rellenar las celdas. Entonces acá les puedo mostrar dos ventajas de utilizar los nombres de las celdas. Las opciones de autorrelleno no se utilizan únicamente para las fórmulas, también las puedo utilizar para adquirir datos rápidamente, como por ejemplo en esta tabla. Necesito en esta columna colocar los meses del año. Para eso tengo que ingresar los primeros 2 meses, luego selecciono, igual arrastro la esquina inferior derecha y automáticamente me encuentra el resto de los meses ordenadamente. Acá deseo encontrar el valor del 1 al 15, arrastro y automáticamente me encuentra el resultado. Referencias absolutas y relativas. Como vimos en el ejemplo anterior de la tabla de presupuesto de librería, las referencias relativas me permitieron encontrar los resultados de los demás artículos. Al arrastrar o al autorrellenar las demás celdas, automáticamente Excel va bajando las filas. Si observamos el primer resultado, operó en la fila 3. Si observamos el último resultado, operó en la... Pero esto es gracias a la referencia relativa. Excel también me permite trabajar con referencias absolutas. Por ejemplo, en la columna venta al crédito, dice en la parte inferior de la tabla que si la compra se realiza al crédito, los precios aumentan cierto porcentaje. En este ejemplo es un 5%. Para aumentar este porcentaje, debo de utilizar la referencia absoluta que me va a facilitar la tarea para no tener que encontrar el resultado en cada una de las celdas. La forma de ingresar la fórmula sería la siguiente. Igual, abro paréntesis, luego coloco el precio total, lo voy a multiplicar por la celda que tiene el 5%. Para el primer ejemplo lo voy a dejar como referencia relativa para que ustedes vean la diferencia. Luego cierro paréntesis, luego más. Recuérdense que acá me va a calcular el valor del 5% sobre el precio. Le tengo que sumar a esto nuevamente. Enter. Me encontró que el precio sobre el 5% sería 40.95. Al momento de rellenar, los datos ya no van a ser correctos, porque si observamos acá, ya no me está operando sobre el 5%. Para que me opere en todos los casos sobre el 5%, lo debo hacer de la siguiente manera. Igual, abro paréntesis, selecciono el valor del precio total, lo multiplico por la celda donde está el 5%. Esta vez presiono la tecla F4 para hacerlo automáticamente. Podemos observar que ha incluido un símbolo de dólar anteponiendo el nombre de la columna y anteponiendo el nombre de la fila. Esto quiere decir que la celda E12 en ese momento queda establecida como absoluta. Cierro paréntesis y luego voy a volver a sumar el valor. Ahora si arrastro hacia abajo o autorrelleno, se van a dar cuenta que todas me las ha operado sobre el 5%. Y en este tipo de operaciones es donde debemos utilizar la referencia absoluta. A través de esta tabla quiero explicarles cómo funciona la referencia absoluta, ya que la referencia absoluta no debe ser solo sobre una celda, sino que también puede ser sobre una columna o sobre una fila. En este caso, este me permite encontrar la tabla de multiplicar del 1 al 10, como por ejemplo si deseo encontrar el resultado de la multiplicación de 9 por 9. Me dice que es 81, que 5 por 6 me indica que es 30. ¿Cómo hago esta tabla utilizando la referencia absoluta? El primer paso es escribir la fórmula, siempre es igual. Vamos a multiplicar este por este, ¿verdad? 1 por 1. Ahora bien, en el caso de la columna del 1 al 10 que aparece del lado izquierdo, deseo que al momento de arrastrar hacia la derecha
no se mueva la columna, entonces le debo anteponer el signo dólar. A la fila no, porque sí deseo que se mueva la fila al momento de arrastrar hacia abajo. En el caso de la fila del 1 al 10, deseo que al momento de arrastrar hacia la derecha sí se mueva la columna, pero que al momento de arrastrar hacia abajo no se mueva la fila. Entonces le antepongo el símbolo de dólar antes del nombre de la fila. Presiono Enter, luego relleno hacia la derecha y luego relleno hacia abajo. Y así es como podemos crear una matriz de multiplicaciones donde tenga una tabla prácticamente de 1 a 10. Insertar funciones desde la cinta de opciones. Anteriormente vimos cómo insertar una función escribiendo la sintaxis dentro de la celda o en la barra de fórmulas. Excel cuenta con una gran cantidad de funciones, por lo que difícilmente podamos memorizar la sintaxis o el nombre de todas. Para facilitar este proceso podemos insertar una fórmula utilizando un asistente. Para explicarlo voy a continuar utilizando la tabla presupuesto de librería. Lo que ahora se debe encontrar es la suma del precio total. Lo haré a través de la opción insertar función. Para eso debo seguir los siguientes pasos. Primero me voy a posicionar sobre la celda donde deseo el resultado. Luego doy clic en la opción insertar función en la barra de fórmulas. Se abre un cuadro de diálogo que muestra las opciones para insertar función. En el cuadro de búsqueda se escribe el nombre de la función o una descripción. En este ejemplo ya encontramos en la parte de abajo en el listado la opción suma para seleccionar, pero igual vamos a hacer la búsqueda para que vean cómo funciona. Luego de escribir el nombre de la función o una descripción, clic en ir y me va a desplegar el listado relacionado a lo que yo escribí en la opción de búsqueda. Selecciono suma dentro del listado y luego clic en aceptar. Aparece un cuadro de diálogo en donde se deben establecer los argumentos. Por ser una función simple en donde únicamente debo seleccionar una celda o un rango de celdas a sumar, puedo hacerlo de dos formas. Una es escribiendo directamente acá el rango de celdas o las celdas a sumar, o la segunda es contraer esta ventana de argumentos, irme a la hoja de cálculo y directamente desde la hoja de cálculo seleccionar el rango que voy a sumar, que sería este. Luego me regreso nuevamente a la ventana de argumento de función y le doy clic en aceptar. Podemos observar que ahora ya tenemos un resultado. Automáticamente me sumó la celda de la derecha. Si no lo hubiera hecho, luego de haber encontrado el valor en esta celda, solo arrastro a la derecha para rellenar hacia la derecha. Para otro ejemplo, deseo encontrar en esta celda el precio mayor. Para eso utilizo la función que se llama max. Los pasos son los mismos. Selecciono la celda, luego me voy a la opción insertar función en la barra de fórmulas. Acá voy a elegir la función max para buscarla, la selecciono, aceptar y nuevamente debo seleccionar el rango de celdas donde deseo buscar el valor máximo. Para esto puedo contraer la ventana, selecciono el rango, me regreso a la ventana y aceptar. El precio máximo es de $10.50. Si busco acá $10.50, el artículo más caro o el que tiene el precio más alto, los marcadores negros. Algunas funciones básicas. La aplicación de Excel incluye muchas funciones, más de 300 seguramente, pero en este momento voy a presentar algunas bases. Para eso voy a utilizar esta tabla, que es un listado de donantes para víveres y la meta a recaudar son 1000 quetzales. La tabla incluye los nombres, género, edad en años y donación en dinero de cada una de las personas. Del lado derecho se muestra otra tabla en donde nos pide encontrar algunos valores. Lo primero que debemos encontrar es la cantidad de donantes, por eso dice contar el número de donantes. Por ser una tabla pequeña, podríamos fácilmente contar la cantidad de donantes. Sin embargo, las funciones nos permiten encontrar datos en tablas con mayor cantidad de registros o mayor cantidad de datos. Por eso es importante saber utilizarlas. Para contar el número de donantes vamos a utilizar la función contar. El procedimiento es el mismo. Nos vamos a la opción de insertar función, seleccionamos la función contar. Si la tenemos dentro del listado la seleccionamos y si no la debemos de buscar en la parte de arriba como ya lo habíamos hecho anteriormente. Contar. Luego seleccionamos el rango de celdas donde deseamos contar. Podría ser edad en años o podría ser donación en dinero, ya que deben ser valores numéricos. Luego aceptar, que son 13 personas las que están donando. Encontrar al donante más joven. Para eso voy a utilizar la función min. Igual
me voy a insertar función, selecciono la función min y luego selecciono el rango donde deseo buscar el dato, que sería dentro de las edades, y luego le doy a aceptar y me tira un valor de 14, quiere decir que la persona más joven tiene 14 años, y es en este caso Víctor. Es encontrar la mayor donación. Para eso nuevamente me voy a insertar función, selecciono la función max, selecciono la donación en dinero y luego aceptar. La mayor donación fue de 120 quetzales. Si me vengo a la tabla, fue Marta quien dio la mayor donación. Luego me pide encontrar el promedio de edades. Para eso voy a utilizar la función promedio. Nuevamente insertar, selecciono la función promedio, luego selecciono el rango de edades, aceptar, y esta sería la edad promedio. Por la cantidad de dígitos que muestra, yo me puedo venir al grupo número y quitarles algunos decimales. Me quedaría 21.62 la edad promedio. La siguiente me dice sumar el total recaudado. Esta función ya la hemos utilizado. Para eso utilizamos la función suma. Selecciono el rango de celdas y me da como resultado 1040 quetzales. La siguiente me pide establecer si se alcanzó la meta. Fácilmente podemos saber que si se alcanzó la meta, ya que la meta es de 1000 quetzales y hemos recaudado 1040 quetzales. Sin embargo, la función sí nos permite encontrar datos más complejos, o en listas más grandes, con mayor cantidad de registros, o muchas veces con formularios que creamos en donde tenemos que estar cambiando datos. La función sí es una función lógica, en donde se deben evaluar condiciones para determinar si es verdadera o falsa. Para insertarla es el mismo proceso, insertar función, seleccionamos la función sí. La forma de ingresar los argumentos es diferente. Primero me pide colocar una prueba lógica. Lo que yo busco es saber si la cantidad recaudada es igual o mayor a 1000 quetzales. Para esto selecciono la celda H8, que es donde tengo el total recaudado, y luego utilizo el signo mayor que. Si es mayor que 999.99, bueno, como es una prueba lógica, tomando en cuenta que es una prueba lógica, debo de analizar qué valores voy a colocar en la prueba lógica. Si tenemos 1000 quetzales, entraría dentro de lo verdadero, por eso coloqué este valor. Luego tengo que colocar qué me debe de arrojar la celda si el valor es verdadero y qué me debe de colocar si el valor es falso. Para este ejemplo voy a pedir que si es verdadero me muestren la celda alcanzado y si es falso me muestren la celda no alcanzado, y luego aceptar. Como tenemos un valor arriba de 999.99, me dice que si fue alcanzado. Voy a cambiar un valor acá para tener un resultado diferente. Al momento de bajar lo recaudado a menos de 1000 quetzales, me dice no alcanzado. También existen funciones compuestas por dos funciones, como la de contar sí. Si observamos, tenemos dos funciones dentro de esta, la función contar y la función sí. Esta función en el ejemplo nos va a servir para contar cuántas mujeres donaron. Los pasos para insertarla son las mismas que las anteriores. Insertar función, luego contar sí, y acá es donde va a cambiar un poco. Primero debemos de seleccionar el rango, que sería los géneros. Luego en el criterio, ¿qué es lo que queremos que nos cuente? Queremos que nos cuente todos los géneros femeninos. Luego aceptar y el resultado son 4. Si observamos en la tabla, efectivamente fueron 4 mujeres las que donaron para víveres. Aquí finalizo con la sesión 3, jóvenes. Espero que de verdad sea muy útil este video tutorial y preparémonos para la próxima sesión donde vamos a trabajar con gráficos. Hasta la próxima.